ese porcentaje de pacientes que tienen un mal control de la anticoagulación se refiere a los pacientes que están tomando los anticoagulantes orales clásicos, es decir, los antagonistas de la vitamina K, el Sintrom, la warfarina sódica, etcétera. Porque cuando se toman los nuevos anticoagulantes de acción directa, si se toma la medicación, el control de la coagulación es bueno. Es decir, como no se necesitan hacer análisis, digamos, rutinarios para ver el nivel de anticoagulación, pues se considera que son necesarios. Por las características, digamos, de estos fármacos, ¿no? Que tienen un efecto fijo y tú das una dosis y sabes el efecto que está haciendo el anticoagulante. En cambio, con el Sintrom, con la warfarina, pues como tienen una farmacocinética muy variable y que hay una alta tasa de interacciones con otros medicamentos, con la función hepática, porque se eliminan por el hígado, incluso con alimentos, con verduras, etcétera, etcétera, pues hay una gran variabilidad del nivel de anticoagulación, es decir, de la actividad de protrombina, que se mide mediante el INR. Entonces, por eso es necesario pues, realizar análisis rutinarios del INR, de la actividad de protrombina, para saber si el paciente está bien anticoagulado o mal anticoagulado, a pesar de estar tomando el medicamento, ¿no? Entonces, en todos los estudios que se han hecho en España, que se han hecho varios estudios, no solamente este que hemos hecho, el estudio ANCEM, ¿no? Sino en otros estudios previos, tanto en cardiología como en atención primaria, como en medicina interna, ¿no? Que se han publicado en Revista Española de Cardiología, el estudio Fantasía, el estudio Califa, el estudio Paula, el estudio Anfagal, que se hizo en Galicia, ¿no? En atención primaria, pues los resultados son exactamente los mismos. Es decir, la mitad de los pacientes que están tomando este tipo de anticoagulantes clásicos, el Sintrom, fundamentalmente la warfarina sódica, pues están fuera del rango terapéutico. Es decir, están mal anticoagulados a pesar de estar tomando el fármaco, pues el 50% de los pacientes, ¿no? Y eso pues significa que siguen en riesgo de tener un ictus si están por debajo de los niveles terapéuticos, o de tener mayor riesgo de tener una hemorragia importante si se están pasados de anticoagulación, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues realmente la solución más fácil y más práctica es utilizar los nuevos anticoagulantes de acción directa que no tienen esos inconvenientes y que han demostrado en estudios en comparación frente a warfarina y también frente a Sintrom en España, como ha sido recientemente el estudio Fantasía, que son igual o más seguros, protegen más del riesgo de ictus, disminuyen la mortalidad y tienen menos riesgo de hemorragias graves, sobre todo de hemorragias intracraneales, en comparación al Sintrom o a la warfarina sódica, ¿no? Entonces, ¿por qué en España el nivel de prescripción y de uso de estos anticoagulantes está muy por debajo de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno? Pues claramente una de las causas fundamentales es por las restricciones que la Administración Sanitaria ha impuesto para la prescripción de estos fármacos, que en pacientes que tú vas a empezar a anticoagularlos porque tienen una fibrilación auricular no valvular y no estaban tomando ningún anticoagulante, prácticamente es obligatorio empezar con los antagonistas de la vitamina K. En cambio, sí que en pacientes que ya están recibiendo antagonistas de la vitamina K, que es a los que se refiere estos estudios, ahí sí que se admite que cuando el tiempo en rango terapéutico, que es como valoramos el INR, está por debajo del 60-65%, sí que se puede cambiar, y la Administración lo aprueba y el inspector aprueba el visado, se podría cambiar a este anticoagulante. Entonces yo creo que ahí se juntan dos factores para la poca utilización de estos fármacos, que va en contra de la seguridad del paciente, claramente, y de la evidencia científica, ¿no? Por una parte, esa restricción que afecta sobre todo a los pacientes nuevos, a los pacientes que vas a empezar la anticoagulación de nuevo, que se debería también dejar libertad para que se utilizaran inicialmente los anticoagulantes orales de acción directa, los NACOS, ¿no? Pero luego, en el otro punto, en los pacientes que están anticoagulados y que están mal anticoagulados, ahí no es esta restricción del visado, del IPT, no es la Administración, ahí es el propio médico que controla a ese paciente el que posiblemente no está utilizando las herramientas que están a su alcance para cambiar al fármaco nuevo, porque eso sí está admitido. Entonces yo creo que hay un problema también un poco de inercia por parte de los médicos de no cambiar el anticoagulante a ese 50% de pacientes
que están mal anticoagulados. Y en este estudio que hemos presentado, pues precisamente lo que hemos hecho ha sido poner al médico frente de los resultados de sus pacientes concretos para decir, oye, ¿cómo están tus pacientes? ¿Cuánto tardas, por ejemplo? Porque es otra cosa que se puede decir. A lo mejor es que piensas que el rellenar todos los papeles, la receta, el visado, la autorización y tal, pues se tarda mucho tiempo y eso te sobrecarga la consulta, ¿no? Lo que hemos visto es que realmente se tarda muy poquito tiempo, es decir, que se tarda en torno a entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio en hacer todos los trámites. Eso puede parecer mucho o poco, pero bueno, pero yo creo que lo primero es el beneficio del paciente, ¿no? Los resultados del Odyssey con alirocumab pues van absolutamente en la misma línea que los resultados previamente presentados y publicados del Fourier con evolocumab. Estos nuevos fármacos hipolipemiantes, los inhibidores de la PCSK9, que se utilizan sobre todo en pacientes que están recibiendo dosis máximas de estatinas y de otros hipolipemiantes y que a pesar de esas dosis máximas no consiguen alcanzar el nivel deseado de LDL colesterol, que son en prevención secundaria en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo o que tienen un problema coronario, menos de 70 miligramos por decilitro, ¿no? O bien en pacientes que tienen intolerancia a las estatinas, ¿no? En esos pacientes, pues estos estudios pues, demuestran que efectivamente que estos fármacos son muy eficaces, añadidos a la estatina, para conseguir reducir mucho más, en un 50 o un 60%, los niveles del colesterol y que además eso se asocia a una mejoría del pronóstico. Se reduce pues el objetivo combinado pues, de muerte cardiovascular, de infarto, de ictus, etcétera, etcétera, ¿no? Los resultados son similares y por tanto para este tipo de pacientes pues claramente se deberían, que no se controlan, que en donde no se consigue alcanzar los niveles deseables de LDL colesterol se deberían asociar este tipo de medicamentos. ¿Por qué no se asocian? Pues esto yo creo que sí es cuestión de precio. Realmente estos medicamentos son muy caros y entonces posiblemente hay que valorar a qué tipo de pacientes son los que más se benefician de estos fármacos o bien bajar los precios de estos medicamentos, que es algo que ya las compañías que los fabrican, por lo menos en Estados Unidos y posiblemente en Europa lo van a hacer, también lo están haciendo, ¿no? Entonces, hay estudios de coste-efectividad recientemente publicados y comunicados en el Congreso del AJA que se ha desarrollado hace 3 días, en donde con un nivel de precio sí que la utilización de estos fármacos es coste efectivo. Si subes ese nivel de precio, pues deja de ser coste efectivo. Por tanto, aquí yo creo que el precio sí que importa y que por tanto hay que ir a seleccionar cuáles son los pacientes que más se benefician de estos fármacos, ¿no? Y cuando estamos hablando de prevención secundaria, es decir, los pacientes serían aquellos que tienen más riesgo, de más alto riesgo, de desarrollar nuevos eventos y nuevos problemas a pesar del tratamiento, digamos, previo, ¿no? Y esto, la hipercolesterolemia familiar, evidentemente, es uno de los factores que más riesgo añaden y en el documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología, el tener una hipercolesterolemia familiar importante es uno de los factores de riesgo que debe predisponer a utilizar estos fármacos, ¿no? Siempre que con las estatinas no se consigan los objetivos del LDL. Pero luego hay otros pacientes, aquellos que estén por encima de 70 o de 100 miligramos por decilitro y que tienen más riesgo de tener problemas, como son aquellos pacientes que ya han tenido no uno, sino varios episodios de síndrome coronario agudo, que tienen lesiones de multivaso, es decir, que afectan a varias lesiones coronarias, que han tenido procedimientos repetidos de revascularización, que además de eso son diabéticos, es decir, los pacientes que tienen mayor riesgo, sobre todo tanto desde el punto de vista clínico, es decir, no solamente por los niveles de LDL, sino por el riesgo basado en factores clínicos, pues yo creo que son los perfiles de pacientes que más se pueden beneficiar del uso de estos fármacos y posiblemente ahí es hacia donde se va a enfocar la recomendación de su uso. Yo creo que aquí posiblemente el mensaje más importante es que cuanto más bajo se tenga el LDL colesterol, es decir, el colesterol malo, mejor. Es decir, la teoría de cuanto más bajo, mejor. Porque se ha visto que reducciones mayores de LDL colesterol pues se asocian
a una mayor reducción del riesgo cardiovascular. Eso se ha visto en todos los estudios, ¿no? Entonces, el por qué ahora mismo el nivel está en 70 y no puede estar en 60 o se pueda bajar a 50, bueno, realmente a veces los valores estos de cortes no dejan de ser un tanto arbitrarios, ¿no? Se basan evidentemente en resultados de estudios cuyo objetivo primario no era bajar por debajo de 70 o no bajar, sino en los resultados obtenidos por los fármacos en esos estudios, y por eso el nivel actual está en 70. Yo sinceramente no creo que haya una evidencia suficiente para decir, recomendar bajarlo por debajo de 50 como regla, como norma general para todos los pacientes. De hecho, las guías americanas, que recientemente también se han actualizado, también hace 3 o 4 días, pues no hablan de un nivel concreto del LDL en general, sino de una reducción intensa dependiendo de las características de riesgo del paciente. Es decir, que no para todos los pacientes exigen lo mismo, y lo que dicen es que hay que reducir con el tratamiento, que incluiría estatina, ezetimibe y también los nuevos antagonistas los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Alirocumab y evolocumab, un 50% o más sobre el valor actual, pero no llega a decir un nivel concreto de LDL colesterol. Las guías europeas sí que te dicen 70, habrá que esperar a que se revisen, pero yo no creo que haya una evidencia suficiente. Lo que sí está claro es que cuanto más bajo mejor, y que si un paciente tiene 30 o 40 miligramos por decilitro, eso parece que es seguro con los datos que hay hasta ahora, y que tampoco hay que reducir la dosis de los medicamentos equivalentes para tenerlo en 65 o 70, ¿no? Es decir, la idea es cuanto más bajo mejor. Partimos de un hecho muy positivo, es decir, que con los avances que ha habido en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares agudas, tanto de la insuficiencia cardíaca aguda, el síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que se ha conseguido reducir la mortalidad debido a enfermedad cardiovascular muchísimo, ¿no? Y eso, claro, pero claro, eso se traduce en que también los pacientes, afortunadamente, sobreviven, pero se convierten en unos enfermos crónicos, ¿no? Esa es una de las causas de la cronificación de la enfermedad, junto con el aumento de la edad de la población. El envejecimiento, lógicamente, es otro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces se juntan las dos cosas y claramente vamos a enfermos, a personas que viven más tiempo y que no se mueren, afortunadamente, por un problema cardíaco agudo, y que sobreviven y se convierten en enfermos crónicos. La prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la incidencia de problemas cardiovasculares está aumentando. Entonces eso, al final, si no se organiza la gestión del sistema sanitario público o del sistema sanitario en general de una forma lógica, pues puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema. Entonces, ¿eso cómo se puede sobrellevar desde el punto de vista de la atención del cardiólogo? Bueno, pues sería, por una parte, aumentando muchísimo el número de cardiólogos para atender a todos esos pacientes, lo cual probablemente no es rentable y tampoco posiblemente sea lo más efectivo desde un punto de vista incluso económico, y posiblemente hacia donde tenemos que ir es hacia una reforma, una distinta gestión del sistema sanitario, que se base en lo que ahora está muy de moda, pero que muchas veces se queda en palabras, que es lo de la asistencia multidisciplinar. Es decir, que a lo mejor para estos pacientes crónicos no deben ser vistos en todas sus revisiones, en todas sus consultas por cardiólogos ni por especialistas, sino que debe haber unas unidades multidisciplinarias en donde participen las distintas especialidades, que se huya un poco de lo que es un sistema muy estanco, el servicio de cardiología, el servicio de medicina interna, el servicio de tal, para que especialistas y médicos de atención primaria y personal de enfermería pues se integren en unidades multidisciplinares para el manejo de las enfermedades cardiovasculares crónicas, por supuesto con unos protocolos coordinados y siempre consensuados, y con un papel lógicamente decisivo de los cardiólogos, ¿no? Pero yo creo que ahí es hacia donde debemos ir. Y luego otro aspecto también muy interesante, evidentemente, es el tema de la prevención. Es decir, la única forma de disminuir la cronicidad, de disminuir el número de pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, es impedir que se produzcan nuevas enfermedades cardiovasculares, y eso, como la única forma de hacerlo es con la prevención, y la prevención pues significa tratar los factores de riesgo y mejorar los hábitos de vida de la población. El establecer qué número de cardiólogos se necesitan es muy difícil. O sea, podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Es muy difícil porque depende, digamos, de las características del sistema sanitario, y por tanto las comparaciones con otros sistemas sanitarios
que son distintas, es decir, dependiendo, es decir, si es un sistema nacional de salud como el que nosotros tenemos, será distinto que si tienen un sistema de seguridad social como tienen en otros países. Ahora, incluso si nosotros nos comparamos con los sistemas, con otros países, los sistemas sanitarios de países que son como el nuestro, es decir, que son sistemas nacionales de salud, ¿no? Pues estamos en el rango bajo en cuanto a la tasa de cardiólogos por 100.000 habitantes. Estamos entre 5 y pico y 6 por 100.000 habitantes y por ahí está un poco mayor, ¿no? Entonces, esto tiene repercusiones prácticas, no ya para atender a los pacientes crónicos, sino también para atender a los pacientes agudos, ¿no? Es decir, porque realmente ahora mismo pensamos que los servicios de cardiología están un poco desbordados. Entre el aumento del número de pacientes cardiovasculares y los recortes que se han hecho con motivo de la crisis en estos últimos 10-15 años, que es una excusa realmente que a veces se pone, pues los servicios no han crecido e incluso han disminuido en cuanto a número de cardiólogos, ¿no? Y eso es algo que no se ha hecho de forma similar en todas las comunidades autónomas, pero que prácticamente sí que ha pasado en todas, ¿no? Entonces estamos llegando a hacer el mismo o más trabajo con un número menor de cardiólogos del que teníamos hace 10 o 15 años. Entonces, la tasa de renovación de cardiólogos es fundamental. Entonces, nosotros pensamos que una cifra razonable es aumentar en un 10% el número de cardiólogos en formación en España, simplemente para atender a las tasas de reposición con arreglo a las jubilaciones que se prevén en el futuro, ¿no? Y eso, tal como funciona el sistema, evidentemente, si pensáramos que toda la patología cardiovascular la tendrían que atender los cardiólogos, se necesitaría mucho más, pero como hemos visto, yo creo que no es una buena política esa, ¿no? Pero sí que se necesita claramente un aumento como mínimo de un 10% en las previsiones para que de aquí en los próximos años no haya déficit de cardiólogos y no se puedan sustituir bajas laborales o tal, porque eso ya está pasando. Es decir, ahora ya está pasando que es difícil encontrar cardiólogos para contratos de sustitución en varias comunidades, ¿no? Ir a menor nivel económico, en este caso medido por el PIB, ¿no? Pero que también eso está claramente en relación con un nivel sociocultural más bajo, ¿no? Entonces está claro que aparte de que pueda haber una cierta influencia también a lo mejor de menos camas o menos número de médicos, de profesionales por 100.000 habitantes cuando el PIB es más bajo, que eso también puede ocurrir, pero yo creo que la razón fundamental para esta asociación es el tema de estilo de vida, de hábitos, que claramente a nivel sociocultural económico más bajo, pues la gente se cuida menos por motivos que yo creo que son entendibles, y toda la tasa de obesidad tanto en adultos como infantiles es mayor, las dietas son menos saludables, el nivel de ejercicio que se hace también es menor, y todo eso son factores que lógicamente se asocian a una mayor mortalidad, tanto cardiovascular, pero también por cáncer, como también se ha visto en otros estudios, ¿no? El estudio recalcar que como saben, tiene dos patas, por así decirlo. Por una parte, lo que se hace es hacer una encuesta que contestan los jefes de servicio de todos los servicios de cardiología de España, en donde pues hablan de cuáles son las características de su servicio en cuanto a número de cardiólogos, en cuanto a actividad, en cuanto a cartera de servicios, en cuanto, etcétera, ¿no? Y por otra parte, gracias a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, pues podemos analizar en los CMBD hospitalarios, es decir, en los datos, en los registros de alta hospitalaria en todo el Sistema Nacional de Salud, pues cuáles son los resultados, tanto globales en España, como también por comunidades autónomas y como por hospitales, por supuesto, anonimizados, ¿no? Entonces, como ejemplo de qué puede aportar la transparencia y la presentación objetiva y seria de esos resultados, pues se puede poner de ejemplo el tema de la atención al infarto, al síndrome agudo, es decir, el código de infarto, ¿no? Es decir, cuando esto nosotros lo analizamos y vimos que había grandes diferencias en mortalidad en pacientes con infarto, con elevación, síndrome agudo con elevación del ST, entre comunidades que tenían organizado el código de infarto, es decir, la angioplastia primaria, la asistencia en la fase aguda al infarto a través de la revascularización con stent,
frente a aquellas comunidades autónomas que no lo tenían, pues que había unas diferencias muy significativas, ¿no? Entonces eso, pues claro, en las comunidades en donde no existía ese sistema y donde tenían lógicamente peores resultados, pues te lleva a intentar pues mejorar, y lo que se ha conseguido en muy pocos años es que ahora mismo en toda España, en todas las comunidades autónomas, todas las comunidades tengan un sistema organizado de código infarto, y que por tanto el paciente, con independencia de dónde viva, si tiene un síndrome agudo con elevación del ST y cumple los criterios, se le va a tratar de la misma manera en cualquier punto de España. Eso no pasaba entonces. Es decir, yo creo que eso es el mejor ejemplo a lo que la transparencia puede conducir, que es a la mejora de la atención en beneficio de los pacientes y también en beneficio de los propios médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está la transparencia en España? Pues realmente yo creo que está en niveles en cuanto a la publicación de los resultados de los distintos procedimientos, tanto quirúrgicos como percutáneos en las unidades de corazón, pues yo creo que estamos muy bajos y muy por debajo de donde deberíamos estar, ¿no? Y esa es una de las propuestas que la Sociedad Española de Cardiología, en un proyecto que se llama la Cardiología del Futuro, pues está haciendo. Es decir, que con garantías de objetividad y que no se preste a manipulación y lógicamente siempre ajustando por las características, por el riesgo de los pacientes, ¿no? Pues sí que los distintos hospitales el Sistema Nacional de Salud debería ofrecer información sobre los resultados que tienen no solamente los servicios de cardiología, sino todos los servicios y las especialidades en España, ¿no? Porque eso yo creo que bien tratado es una fuente de información muy útil para mejorar y para ofrecer soluciones. El proyecto de la cardiología y el cardiólogo del futuro un poco trata de varias de las cosas que hemos hablado, ¿no? Es un proyecto que hemos realizado a lo largo de todo este año, que tiene como objetivo, por una parte, ver cuál es la visión de la Sociedad Española de Cardiología y de los cardiólogos, porque aquí han trabajado pues 60 o 70 cardiólogos distribuidos en 5 o 6 grupos de trabajo sobre distintos temas, ¿no? Sobre cuál es la situación de la cardiología en el sistema sanitario español, ¿no? En sus distintos aspectos, tanto desde el punto de vista de las previsiones demográficas, de las necesidades de cardiólogos, por ejemplo, incluso del papel de la mujer cardióloga, ¿no? De la famosa brecha de género que es real, ¿no? Un poco también incluso del tipo de los modelos de contratos laborales, que es otra cosa de la que no se habla mucho, pero que puede también influir mucho, y también ya de aspectos más profesionales, como pueden ser el tema de la recertificación, como puede ser el tema de las subespecialidades cardiológicas. Es decir, la cardiología tiene unas áreas muy especializadas, como es la hemodinámica, como es la electrofisiología, la insuficiencia cardíaca avanzada, los cuidados agudos cardiológicos y otras, que realmente que deberían tener un reconocimiento oficial. Todos somos cardiólogos, pero estos cardiólogos que se dedican a esto deberían tener un título, un diploma que les reconozca, no solamente que lo hacen bien, sino que se reconozca oficialmente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido analizar cómo está la cardiología en España dentro, en el contexto del sistema, también la cardiología en el sector privado, que es otra cosa que no siempre se analiza, ¿no? Y que está creciendo mucho también en España. Y una vez analizado esa situación, pues hacer propuestas de mejora en todos esos apartados, ¿no? Entonces esto lo vamos a presentar pronto, antes de final de año, y lo vamos a presentar, por supuesto, a las autoridades sanitarias y también a otras sociedades científicas, y lo informaremos a través de los medios de comunicación.